Tanto en lo que son películas, series, videojuegos, libros, animes, el manga, podemos encontrar referencias a mitos, culturas y acontecimientos históricos. Viendo el manga de Shingeki no Kyoji, esto está muy presente. Teniendo en cuenta todo lo que referencia a esta serie, me hago una pregunta. ¿Con qué personaje de la historia y de la cultura se podría comparar a Eren? En su momento, cuando me pregunté esto, lo que hice fue preguntar en las redes sociales, obviamente. Pregunté en algunos grupos de fans, a lo que casi nadie me respondió. Pero bueno, no me rendí. Volví a preguntar y me respondió alguien. Que dijo que Eren es como Adolf Hitler. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué se parecen estas dos personas? ¿En qué se parecen Eren y Adolf? Bueno, sí, el contexto en el que se manejan es similar y aparentemente ambos son unos genocidas sin corazón, pero eso sería fijarse en algo muy superficial sobre esto, sobre este personaje, sobre Eren. La verdad es que más allá de estas cuestiones de ser un genocida sin corazón, que es capaz de asesinar hasta niños y bebés, hay cosas más internas, más sobre su historia, que se podrían llegar a entender a que Eren no es tan parecido a este sujeto y que se parece más a otra postura, a otro personaje de la historia, o más bien dicho de una cultura que podría decirse que es completamente lo opuesto a Adolf, de cierta forma. Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Dios y bienvenidos a este análisis e intento de ensayo tratando de intentar explicar en qué se parecen Eren Yeager a el señor del bigote malvado. ¿Y por qué se parecería más a otro personaje que vamos a llamar Moisés? Antes que nada voy a aclarar que todo esto es un análisis, una hipótesis mía propia y que no está basada en ningún hecho o declaración realizada por el autor Hajime Isayama. La infancia y la adolescencia son los momentos de desarrollo de gran parte del carácter y la personalidad. El mostrarnos cómo fue la infancia de un personaje es un recurso muy útil en la ficción a la hora de justificar el porqué de este personaje o por qué se comporta de cierta manera. Y bueno, en Shingeki no Kyoji prácticamente se abusa de este recurso. Casi todos los personajes de esta historia, no, esa historia no, tienen su infancia traumática. Y bueno, Eren, por ejemplo, tuvo una infancia relativamente linda hasta que su mamá fue comida por un titán y tuvo que abandonar su casa para irse al interior para no ser devorado él también, y se estaba cagando de hambre. Y bueno, más allá de eso, tuvo una infancia bastante linda. Claro, también mató y asesinó a unos hombres porque estaban intentando secuestrar, vender y abusar de una menor que resultó ser una niña que se volvió obsesiva con él, pero bueno, tuvo una infancia linda. Eren Yeager era un niño que nació en una de las ciudades carnadas localizadas al borde del Muro María. Esta ciudad era Shiganshina. Su padre, Grisha, fue un médico talentoso que salvó a esta ciudad de una peste, y gracias a sus conocimientos, que solo él poseía por obvias razones de venir de fuera del muro, se convirtió en un gran héroe para ellos. La infancia de Eren no comenzó tan traumatizante, vivió una vida estable, junto a sus amigos Armin y Mikasa, y este se pasaba soñando con ver más allá de las murallas, considerando que en su posición no era más que esclavos o ganados de los mismos titanes, esperando a ser devorados por estos. Acá ya se puede ver entre esto el deseo de Eren por la libertad, por conocer más de lo que hay frente a sus ojos. Eren jamás tuvo una presión desde su infancia por parte de sus padres para que éste estudie medicina y siga ese legado de su padre. Todo lo contrario, su padre sabía lo que Eren quería y que éste no podría forzarlo a otra cosa, solo debía dejarlo ser. Más allá de su deseo de que sea su próxima arma para la liberación de los Erdianos, esto solo lo beneficiaría a Eren. Yéndonos del otro lado de la balanza, lo tenemos al señor del bigote, cuya infancia pues no da mucho cuenta. Él no la tuvo tan fácil, más allá de que provenga de una familia de clase media, y estaba bastante acomodado. Sin embargo, al tener problemas congénitos, ya que sus padres eran parientes, esto hizo que sus hermanos fallecieran. Además de esto, las aspiraciones de su padre, el cual era un agente de la aduana, eran que su hijo consiga esos mismos méritos y que de alguna forma este siga sus pasos. Sin embargo, Hitler no deseaba eso. Adolf no buscaba seguir los pasos de sus padres, sino que quería dedicarse al arte, quería ser o un arquitecto o un pintor. Al no poder complacer a sus padres con esto, se dedicó a hacerles la vida imposible, y eso ocasionó muchos conflictos familiares. Hitler no estaba dispuesto a cumplir las exigencias de sus propios padres. Volviendo a Eren, este amaba a su familia, amaba a sus padres y sufrió mucho al momento de ser separado, al ver a su madre ser devorada y no saber nada de su padre, solamente tener su llave en el cuello sin recordar qué fue lo que pasó con él. En cambio, Adolf decidió desviarse de ese camino marcado por su padre, deshonrándolo, porque no era lo que él quería.
Eren no conocía lo que su padre esperaba, y si lo fuera, seguramente hubiera seguido ese camino, porque esto le hubiera beneficiado para su objetivo de ser libre y poder acabar con todos los titanes. De hecho, lo hizo. Él siguió esto sin darse cuenta, al devorar a su padre para obtener el titán de ataque. En cuanto a Moisés, es de la segunda generación de israelíes nacidos en Egipto, y su nacimiento ocurrió en circunstancias desfavorables. Por un lado, el faraón había mandado a matar a todos los recién nacidos varones hebreos, por lo que este tuvo que ser escondido y posteriormente abandonado en el río por su propia madre, y por el otro, bueno, era un esclavo. Más adelante es recogido por la princesa egipcia Termisuti y criado como si fuera su propio hijo. A pesar de esto, aún tenía contacto con su madre Milla, ya que esta era la encargada de amamantar a Moisés. A través de esta, Moisés conservó sus orígenes hebreos. Desde esta perspectiva pudo ver cómo se manifestaba el maltrato de los egipcios a los hebreos. Ante esta falta de humanidad, este acabó con la vida de un egipcio que torturaba a un hebreo, y esto lo obligó a escapar exiliándose y convertirse en un pastor. Estas actitudes a la hora de defender a los de su propia sangre y respetar el legado que les dejaron son claves para la formación de Moisés. Esto también en la vida de Eren, quien, al ver a su madre y a sus vecinos ser devorados por los titanes, jura acabarlos a todos y liberar a la humanidad de la tiranía de los titanes. Tanto Eren como Moisés nacen de cierta manera desconociendo gran parte de su origen. Eren desconociendo el origen de su padre y cómo esto le lleva hacia un legado más allá de la isla Paradise, y Moisés al desconocer que él en realidad es un hebreo por completo que fue adoptado por los egipcios. En cambio, Hitler nació en una familia alemana y siempre fue alemán, y nunca dudó de eso. En la historia de cada uno de estos sujetos, el poder se ha manifestado en distintos lugares, desde un arbusto mágico que lanza llamas y habla, hasta el simple hecho de obtenerlo por voluntad propia y méritos. Eren obtiene su poder titánico en un principio de una figura superior a sí mismo, su padre, quien le da el poder del titán de avance y el titán fundador con el propósito de cumplir el objetivo de liberar a sus camaradas erdianos de la tiranía de Marley y del resto del mundo, siendo Eren un instrumento para la liberación de los erdianos, y posteriormente obtiene la habilidad de controlar la coordenada al asalto con Zeke y poder entrar en contacto con la fundadora Ymir, quien le brinda sus habilidades y le ayuda a cumplir su voluntad de liberar a los erdianos de la isla Paraíso y la venganza de Ymir al mundo que la sometió y la torturó durante décadas, y más bien siglos, a ella y a todos sus descendientes. De la misma forma, se le encomienda a Moisés desde los cielos ser el liberador de su pueblo de la tiranía de Egipto. Para realizar esta tarea se le entrega el apoyo de Yahvé, o sea Dios, y la palabra de este, que le brindaría todas las herramientas que éste necesite, y gracias a esto Moisés pudo liberar el poder más oscuro que se menciona en esta historia, las 10 plagas. Podríamos considerar a las 10 plagas algo semejante a lo que es la coordenada y el retumbar, ya que esto es una herramienta con la cual este amenaza destruir el mundo de este pueblo para poder conseguir su objetivo, a la misma forma que Eren amenaza destruir el mundo entero para poder liberar a la isla Paradise. Posteriormente también le brinda la posibilidad de abrir el Mar Rojo y luego cerrarlo, asesinando al resto del ejército que los venía siguiendo para volver a capturar a su pueblo. De esta forma él pudo así cumplir con su objetivo. Y bueno, al contrario de todo esto, el poder obtenido por Adolf es obtenido por su propia voluntad y sus acciones, escalando de a poco por sus propios méritos para llegar a ser el dictador que todos conocemos. Aquí no hablamos de un poder mágico como los de los dos anteriores, y no fue heredado junto a una voluntad de parte de un ente externo o superior a él, buscando la forma de alabar a sus superiores para obtener favores de ellos, buscando continuamente continuar con su carrera militar. Al finalizar la Primera Guerra, este pudo llegar a una posición política que le permitió, digamos, convertirse en un líder dictador demente, pero al fin y al cabo lo que es. Acá hay que hablar de los objetivos que cada uno de estos tiene para poder entender por qué hacen lo que hacen, el porqué y el para qué de cada una de las acciones realizadas. En un principio, las acciones de Eren fueron orientadas principalmente en el acabar de los titanes dentro de los límites de la muralla, para posteriormente poder acabarlos fuera de los límites de la muralla y poder ser libres. Entrando al ejército y uniéndose al cuerpo de exploración, luego descubre sus habilidades para transformarse en titán y utiliza estas habilidades cumpliendo las órdenes que sus superiores le dan, porque cree que con esto podría cumplir sus objetivos. Sin embargo, en los momentos donde sus objetivos no estuvieron claros o las órdenes de sus superiores no beneficiaran a este sujeto, pues Eren dudaba y esto se afectaba en sus accionar, no cumpliéndolo o dudando en actuar. Sin embargo, al descubrir su verdadero origen y recuperar los recuerdos de los titanes anteriores y posteriores a él, su objetivo se aclaró. Al principio, él actuaba para vencer a los titanes y conseguir su libertad. Su nuevo objetivo es liberar a los erdianos de Paraíso, y para esto, él está dispuesto a todo, no solo a acabar con los marlianos o traicionar a Zeke y a sus amigos, sino llegar hasta el punto de destruir todo el mundo para fundar un nuevo mundo. No es que Eren quiera matar a toda esa gente, es que él considera que no hay otra forma de conseguir eliminar el odio que el resto de la humanidad siente por ellos, y él está dispuesto a eliminar a los erdianos de fuera de la isla solo porque estos ya están contaminados con el odio a los habitantes de la isla. Para Eren, la libertad siempre fue su objetivo. De una forma u otra, él buscaba eso. Ya lo dijo Eren Kruger, no importa en qué circunstancias esté, el titán de avance siempre buscará la libertad. Y Eren, mucho antes de tener el titán de avance, ya tenía este impulso hacia ir en busca de esta libertad. Imagínense ahora que está
está no solamente estimulado por este titán que lo guía hacia buscar este deseo de libertad. Volviendo a Moisés, este buscaba la libertad de su pueblo, igual a Eren, y se enfrentó a oponentes más imponentes que él, igual a Eren, usando habilidades entregadas por una entidad superior, como Eren. Moisés, quien fue criado por los egipcios hasta que conoció sus orígenes hebreos, se vio obligado a traicionar a quienes él había considerado hasta ese momento como su familia, solo para poder cumplir su objetivo. Este se vio obligado a desatar las plagas con tal de hacer entender a su familia egipcia que haría lo que fuera para conseguir su libertad, a pesar de que esto pueda dañarlos a ellos, lo cual hace con la muerte de los primogénitos y el daño que hace en general a todo el pueblo egipcio. El faraón termina dando el brazo a torcer, permitiendo que estos escapen hacia el desierto, donde encontrarán nuevas tierras y formarán una civilización. Moisés, tras esto, decide que no es necesario seguir atacando a Egipto y se retira junto a estos hacia el Mar Rojo, en donde lo abren y deciden atravesarlo a pie. Un milagro, digamos. El faraón, dándose cuenta de que no quería perder su mano de obra gratis, decide volver y capturarlos, pero estos terminan ahogándose en el mar al Moisés cerrar para poder escapar y por fin ser libre, ahogando así a todo el ejército egipcio que los andaba siguiendo. Esto nos da a entender que todo lo que Moisés hace en esta travesía lo hace por la libertad de su pueblo, a pesar de que esto de cierta forma no le agradaría dañar a su propia familia. Y esto lo acerca a Eren, ya que él también lo hace. Él está luchando por conseguir su libertad y está luchando contra sus propios amigos, contra Armin, contra Mikasa, contra Shen, incluso contra los guerreros de Marley que alguna vez consideró amigos. En cambio, desde una perspectiva muy sencilla, los objetivos del señor del bigote, Adolf, no eran conseguir la libertad. Él no accionaba por eso. Él siempre fue libre de cierta manera. De hecho, sería mucho más sencillo decir que su objetivo era el dominio mundial. Él nació siendo libre en una nación de crecimiento que aspiraba a conseguir abarcar lo más que podían. El odio de por otras culturas no se dio de una reciprocidad del odio hacia uno, se debió a una sensación de superioridad genética. Eren se aleja de esto, ya que él jamás mencionó una sensación de superioridad hacia Marley o hacia el resto del mundo. Considera de cierta forma que son iguales, pero de la misma forma son todos responsables del odio que se sienten mutuamente. Una persona que podríamos considerar más semejante a Hitler sería, por ejemplo, William Tibor, que empieza sus apariciones con un discurso de odio hacia su propia raza, hacia los erdianos, mencionando las falsedades de los tratos que se hicieron entre la isla Paradis y su propia familia. Sí hay razones para pensar que Eren se parezca al señor del bigote. Su forma de accionar, queriendo destruir todo, su forma de tratar a sus compañeros y amigos a la hora de luchar contra estos, su capacidad para sacrificar a quien sea para cumplir sus objetivos. El contexto donde ocurren los acontecimientos de la historia de Shingeki no Kyoshi es casi idéntico al mundo durante la Segunda Guerra Mundial, y su forma en la que se trata a los erdianos es casi la misma con la que se trataba a las comunidades judías. O sea, todo esto es referenciado. Sin embargo, hay que reconocer que los elementos en común con Moisés son más significativos, puesto que estos son los que le dan el trasfondo a la trama de Shingeki. Desde mi perspectiva, basado en el análisis de las obras dramáticas, el contexto de la vida de un personaje y sus objetivos, más las acciones que realiza para cumplirlos, son lo necesario para poder entender hacia dónde va una historia, hacia dónde va este personaje, el porqué de este. Una vez Moisés liberó a los hebreos, este murió antes de ver que su pueblo llegara a cruzar el desierto. Esto significa que no pudo ver un nuevo amanecer para su pueblo. Yo me pregunto, ¿Eren podrá ver un nuevo amanecer del mundo? Porque a pesar de que ya ganó, al liberar el retumbar, a pesar de que ya casi termina de pisar todo, aplanar todo y hacerlo todo polvito, aunque termine de liberar a Paraíso y este pueda ser libre de reformar el mundo a su voluntad, a Eren solo le quedan 4 años de vida, si no, por lo menos 3. Y reformar toda la tierra puede llevar mucho más tiempo que eso a los erdianos, más de lo que Eren va a vivir. Entonces, justo como Moisés, Eren jamás va a poder ver ese mundo que tanto anhelaba ver para su pueblo. Se va a quedar a medio camino. Gracias por ver el video, y si te gustó puedes darme un like, seguirme y buscarme en mis redes sociales en Instagram como Liosarte. Un abrazo y nos vemos.